Buenas noches y bienvenidos a nuestro seminario web de esta tarde, detección y tratamiento de cáncer de próstata. Los temas que se cubrirán esta noche son de suma importancia para nuestra comunidad. Hasta el 90% de las millones de personas que tienen una mutación hereditaria que les causa o predispone el cáncer desconocen su riesgo. Mi nombre es María, soy miembro de la comunidad de Force. Force mejora la vida de millones de personas y familias que enfrentan cánceres hereditarios de mama, ovario, páncreas, próstata y colorectal. Nuestra comunidad incluye personas con mutaciones genéticas hereditarias y personas diagnosticadas con síndrome de Lynch. Logramos la misión de Force a través de nuestros esfuerzos de educación, apoyo, promoción e investigación. Independientemente de su diagnóstico o mutación hereditaria, Force y nuestros voluntarios capacitados están disponibles para ayudarlo. Visite nuestro web para obtener información revisada por expertos y acceder a nuestros programas de soporte, incluyendo nuestras juntas virtuales por Zoom, nuestro programa de navegación y nuestros foros de mensajes en línea. En este momento nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores por ayudar a traer esta programación. Este webinario de web por expertos presentado por la doctora Díaz analiza la importancia de identificar mutaciones de riesgo de cáncer hereditarios para el cáncer de próstata. La doctora Díaz habla sobre el tratamiento y los ensayos de cáncer de próstata, sobre las pruebas de detección para hombres con riesgo de cáncer de próstata hereditario. La doctora Alexandra Díaz es oncóloga radioterapista, especialidad en cáncer en gastrointestinal del Hospital James Cancer Center y Salk Research Institute. La doctora Díaz recibió su maestría en ciencias en investigación clínica y translacional en la Universidad de Miami y completó su formación médica en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Si tienes alguna pregunta con respecto a este tema, compártelo con nosotros en el cuadro de abajo. Haremos todo lo posible para si responden durante el webinario. Dirigirá todas las preguntas médicas personales y urgentes a sus doctores de médico. La doctora Díaz no brindará asesoramiento médico. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a presentar hoy y hablar acerca de tamizaje de cáncer de próstata para pacientes de riesgo. Ok, primero que todo vamos a hablar de tamizaje de cáncer de próstata. ¿Qué es el tamizaje de cáncer de próstata? Es la detección de cáncer antes de tener síntomas. Y es el tamizaje recomendado para todos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero que todo vamos a hablar de cuáles son qué constituye tamizaje de cáncer de próstata. El tamizaje incluye el PSA, que es el examen de sangre o antígeno prostático, que es un examen de sangre para evaluar si hay para evaluar si hay cáncer de próstata, pero no está elevado solamente en cáncer de próstata. Voy a hablar un poco más adelante acerca de otras condiciones que pueden falsamente elevar el PSA o antígeno prostático. Y el examen rectal. Ok, primero que todo, para responder la otra pregunta, ¿es el tamizaje de cáncer de próstata indicado para todos? Vamos a empezar. Para poder responder eso, vamos a hacer un viaje en el tiempo y ir a mirar unos estudios que fueron presentados hace muchos años. Ese es el estudio, el PCLO, que fue un estudio para evaluar el impacto de tamizaje en pacientes para evaluar el impacto de tamizaje en la sobrevida de los pacientes
después de relacionado con cáncer de próstata. Entonces, ese estudio no encontró ninguna diferencia en sobrevida con el uso de tamizaje. Sin embargo, primero, ese estudio tuvo varios problemas. Uno de ellos fue el hecho de que solamente alrededor de 4.5% de los pacientes era de raza negra, que son pacientes que tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Es un porcentaje muy pequeño de la población total que estuvo involucrada, incluida en este estudio. Adicionalmente, en el estudio tuvo problemas con que varias de las personas en las que se suponía que no iban a tener PSA como parte del tamizaje, de hecho tuvieron tamizaje. Entonces no es realmente comparando no tener el PSA versus tener el PSA, porque muchas personas que se suponía que no tuvieron el PSA en verdad sí lo tuvieron. Este es otro estudio que se hizo en Europa y lo que miraron fue exactamente lo mismo, si había una diferencia en la mortalidad asociada con cáncer de próstata cuando los pacientes tenían tamizaje o no. Y de hecho, este estudio que fue en Europa, sí encontró una diferencia. Como puede ver aquí que las curvas se ven un poco que se separan, lo cual significa que sí hay una diferencia. En contraste con el otro, que se veía que las curvas estaban encima, sobrepuestas. Entonces, basado en los primeros resultados de estos estudios, en el 2012, the US Preventive Service Task Force, que es el que da recomendaciones a nivel nacional en términos, es una de las organizaciones que da recomendaciones a nivel nacional en términos de qué hacer para tamizaje, recomendó en contra de usar el PSA para tamizaje de cáncer de próstata. Básicamente recomendó no hacer ningún screening de los pacientes. Sin embargo, en el 2018 cambió la recomendación de no recomendado a tener una discusión conjunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de tener el PSA? Si uno de los estudios había mostrado que parecía que mejoraba la sobrevida relacionada con el cáncer de próstata, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema con hacer un PSA? Bueno, el problema de hacer PSA es que es posible que hacer el screening produzca un tratamiento innecesario, produzca ansiedad, produzca que haya posibilidades de más test que no son necesarios o que produzca que haya complicaciones de tratamiento para pacientes que no se morirían de cáncer de próstata, que es posible que se morirían con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata. Esas son las desventajas de hacer el examen, que es posible que tenga algunos riesgos para los pacientes. ¿Cuáles son los riesgos de la biopsia? Entonces, generalmente cuando hay un PSA elevado, lo siguiente que se hace ahora es una resonancia, pero también se hace una biopsia. Y la biopsia tiene riesgos en sí, como riesgo de infección y riesgo de sangrado. Pero también hay unos riesgos, digamos que alguien es encontrado que tenga cáncer. Hay riesgos relacionados al tratamiento: sangrado, disfunción eréctil, daño de estructuras cercanas y cambios urinarios. Y como mencioné temprano, algunos de los pacientes es posible que se mueran con cáncer de próstata, no de cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que es posible que sí, que haya un foco pequeño de cáncer que se desarrolle, pero que no llegue a causarles ningún problema en el resto de su vida y mueran de otras cosas. Sin embargo, lo que se ha visto es que después de los cambios de la USPSTF en el 2012, lo que ha pasado es que el cáncer de próstata, que es el cáncer más común en los hombres, ha aumentado el número de muertes secundarias de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque antes con el antígeno prostático se encontraban todos muy temprano. En cambio, ahora
como no es, hay cierta controversia acerca de la necesidad de hacer el antígeno prostático. Con el tiempo, lo que ha pasado es que ha habido menos antígeno, menos screening, menos tamizaje, y los cánceres puede que se encuentren en un estadio más avanzado. ¿Cómo ha afectado eso a los hispanos? ¿O cómo impacta el cáncer de próstata a los hispanos? Entonces, con lo que mostré anteriormente son las estadísticas nacionales de la Sociedad Americana de Cáncer, y estos del 2023 son los estimados de las principales causas, los principales tipos de cáncer en los que tienden a causar más muertes en hombres y mujeres. Esto fue en el 2023. Y este reporte es específico para hispanos. Este fue un reporte del 2021, entonces está un poco más atrasado. Pero en los hispanos, los hombres hispanos, el cáncer de próstata es también el cáncer más frecuente, pero es la cuarta causa de mortalidad secundaria a cáncer. Entonces, es un poco menos frecuente, pero es todavía uno de los 5 de cánceres más comunes que puede causar muerte en hombres hispanos. Ok, entonces ya hablé de las desventajas del tamizaje. Entonces, ¿por qué no es algo que todo el mundo lo haga y por qué hubo controversia suficiente para recomendar en contra de eso en el 2012? Entonces, ya hablé de eso, entonces ahora vamos a hablar cuáles son las ventajas. Las ventajas es la detección temprana de cáncer, la oportunidad de observarlo de cerca y potencialmente tener un buen resultado que disminuye la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, es posible que si es elevado y encuentran cáncer, bueno, es más probable que se encuentre en un estadio que no ha causado metástasis o ha viajado a otros sitios del cuerpo. O si se encuentra un cáncer que es muy temprano, la posibilidad de observarlo de cerca. No todos los cánceres requieren tratamiento, como voy a explicar en un momento. Y potencialmente, la otra ventaja en tamizaje es que también es posible que se haga un PSA y sea negativo, esté bajo. Entonces, eso también va a ayudar a disminuir la ansiedad, particularmente si es algo que el no saber está causando ansiedad al paciente. Ok, si el antígeno prostático está elevado, ¿significa que tengo cáncer? No. Entonces, como mencioné antes, hay otras causas de antígeno prostático elevado que pueden ser diferentes de cáncer, como infección, trauma o eyaculación reciente. Todas estas son cosas que pueden aumentar el PSA sin que signifique que hay cáncer. Entonces, por eso es también que uno tiene que ser muy cuidadoso cómo evalúa el PSA. No todo PSA que es mayor de 4 es cáncer. También puede ser relacionado con el tamaño de la próstata. Entonces, por eso es que se piensa que tener el PSA elevado algunas veces puede causar mucha ansiedad sin que necesariamente significa que tenga cáncer. Si tengo cáncer de próstata, ¿tengo que recibir tratamiento inmediatamente? Depende. La respuesta es depende. La respuesta es depende de qué tan avanzado, del tipo de la evaluación del paciente. Hay pacientes que tienen un cáncer que es de muy bajo grado y que es más probable que se mueran con el cáncer que del cáncer. Y para esos pacientes, entonces, es los que consideraríamos tratamientos como lo que llamamos active surveillance. Entonces, si es cáncer temprano de grado bajo o intermedio, active surveillance es una opción. ¿Qué es active surveillance? Active surveillance es el hecho de no tratar el paciente, pero no tampoco decir, sí, está bien, es un cáncer de bajo grado, usted no tiene que volver y ya. Lo que se hace es hacer un seguimiento de cerca con resonancia, biopsia,
y PSA. Entonces se hace un nuevo PSA acerca de 6 meses más tarde, una nueva biopsia aproximadamente un año, y se pueden hacer la resonancia antes de las biopsias para poder tener más información al tiempo de la biopsia. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se haría eso? ¿Cuál es el punto de hacerlo eso? Es poder mirar de cerca y si hay cambios, entonces uno procede con tratamiento. Pero ¿cuál es la ventaja de hacer eso? Que se demora, tratar de posponer los efectos secundarios de tratamiento y tratar de evaluar quién realmente necesita el tratamiento. Por ejemplo, es necesario tratar un cáncer de bajo grado en un paciente que tiene muchos otros problemas médicos que son más problemáticos, probablemente no, pero entonces un seguimiento de cerca es probablemente una mejor opción. De opciones avanzado, pero para pacientes que tienen cáncer más avanzado o cáncer que ha viajado a otros sitios, es mejor proseguir con tratamiento. Entonces, si uno tiene un PSA elevado, entonces lo primero es que hacer más estudios para poder tener más información si ese PSA que está elevado significa que hay cáncer o simplemente es inflamación o infección. Si hace una biopsia y la biopsia muestra que tiene cáncer, entonces hay cáncer que puede ser temprano o de bajo grado, que probablemente ese no necesite tratamiento, y hay tratamiento pero si es un cáncer que es un poco más avanzado, entonces sí hay que considerar tratamiento. Y particularmente para esos pacientes que tienen cáncer que es más avanzado, pero que todavía se puede tratar, que es tratable, esos son los pacientes que se benefician más del tamizaje. Ok, entonces acabé de hablar acerca de active surveillance o seguir de cerca a esos pacientes. Esos pacientes, entonces usted se preguntará, bueno, pero si yo sigo mirando el cáncer, ¿será que eso me va a causar problema? ¿Y no será eso lo que me va a causar? Puede ser una causa de muerte en el futuro. Como pueden ver acá, es un estudio que se llama el PROTECT Trial, que fue un estudio que hicieron con miles de pacientes y evaluaron proseguir con cirugía versus radiación versus seguirlos de cerca a los pacientes. Como pueden ver acá, ustedes no pueden ver el diferente color de las curvas porque están sobreimpuestas, lo cual significa que la sobrevida secundaria a cáncer de próstata es exactamente la misma. Y esto es después de 17 años de seguimiento. La sobrevida secundaria a cáncer de próstata es exactamente la misma. Entonces, para los pacientes que son bien seleccionados, es una excelente opción. Así se demoran los efectos secundarios. Si usted tiene que proseguir con tratamiento, se puede hacer más tarde, no tiene que ser inmediatamente. Pero y esto es otra curva para demostrar la probabilidad de tener que recibir tratamiento durante el periodo de seguimiento. Entonces, después de 15 años, alrededor del 60% de los pacientes que estaban siendo seguidos con lo que llamamos active surveillance o monitoreado cercano, alrededor de los 60% de los pacientes tuvieron tratamiento en algún tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que 40% después de 15 años nunca tuvieron tratamiento, y estos son pacientes que fueron diagnosticados con cáncer. Después de 15 años, 40% de los pacientes nunca tuvieron tratamiento. Y si miramos alrededor de los 5 años, alrededor de 30% de los pacientes habían tenido tratamiento, o sea que alrededor de 70% de los pacientes no habían tenido tratamiento. Entonces, esas son todo esto, explico todo esto para explicar cuando se hace lo que en el 2018 la USPSTF recomendó en términos de hacer una discusión conjunta. La discusión conjunta, ¿qué incluye? La discusión conjunta incluye las ventajas y las desventajas de proseguir con tratamiento. Ahora, ya hablé de eso, de las guías de USPSTF. ¿Qué otras guías, qué otras organizaciones nacionales tienen recomendaciones acerca de cáncer de próstata?
NCCN, que es una organización que agrupa muchas, como alrededor de 50 a 60 organizaciones académicas, los expertos alrededor del país se reúnen a discutir las recomendaciones. Estas son en cáncer. Estas son las recomendaciones en términos de hacer la detección temprana o el tamizaje. Entonces, lo que recomiendan es hacer una historia completa de los pacientes y discutir los riesgos y beneficios de proseguir con el tamizaje. Entonces, ellos recomiendan empezar con eso a la edad de 45 años para pacientes con riesgo promedio o a los 40 años para pacientes que son de raza negra, que tienen mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de cáncer de próstata, o aquellos que tienen historia familiar de cáncer sospechosa. Y dependiendo del valor de PSA, recomiendan hacer el intervalo de el nuevo PSA alrededor de 2 a 4 años si el riesgo es promedio y el PSA es menos de 1, menos de 3 con examen rectal normal, repetirlo más o menos alrededor de 1 año a 2 años, o al PSA mayor de 3, entonces recomiendan seguir con más evaluación, incluyendo probablemente una resonancia y potencialmente una biopsia. Ok, entonces, ¿qué dice la NCCN, que es la misma organización que estaba hablando ahora, acerca de consejería genética y evaluación? Entonces, ¿quién debe ser referido a discutir consejería genética? Aquellos que tienen historia familiar de mutaciones germinales como BRCA1 y 2, historia familiar importante de cáncer de próstata, como hermano, papá o múltiples miembros en la familia que fueron diagnosticados con cáncer de próstata, que fue más allá del grupo 1. ¿Qué significa eso? Que no fue simplemente el bajo grado, tiene que haber sido más de alto grado. A una edad menor de 60 años o que murieron de cáncer de próstata. Esto es importante. Entonces, es a una edad menor de 60 años o que murieron de cáncer de próstata. Aquellos que son de ascendencia judía ashkenazi, aquellos que tienen más de 3 cánceres en el mismo lado de la familia, especialmente si están diagnosticados antes de los 50 años, incluyendo cáncer de las vías biliares, colorectal, seno, endometrio, estómago, riñón, melanoma, del ovario, páncreas, próstata, más allá del que no es de bajo grado, cáncer de intestino delgado o urothelial. La historia personal de cáncer de próstata con Gleason score mayor o igual a 7 con ascendencia judía ashkenazi o más de un pariente cercano con cáncer de seno diagnosticado antes de los 50 o cáncer de ovario, páncreas o metastásico o cáncer de próstata intraductal diagnosticado a cualquier edad o más de 2 parientes cercanos con cáncer de seno o próstata. Y la historia personal de cáncer de próstata metastásico a ganglios o a otros órganos, particularmente si la patología es intraductal o privigor. Ok, ¿qué tal para los pacientes que tienen, cuál es el tamizaje para los pacientes que tienen BRCA1 o 2? Las pacientes con mutación BRCA2 tienen un riesgo de 5 a 9 veces más alto que la población normal de tener cáncer de próstata, lo cual significa que tienen alrededor de un riesgo de 30% de desarrollar cáncer de próstata durante su vida. Los pacientes que tienen BRCA1, la información es menos clara. Porque hay estudios que han mostrado que tienen un riesgo más alto que la población, pero hay otros estudios que no muestran el riesgo siendo tan alto. Lo que recomiendan es el tamizaje, empezar a la edad de los 40 años para pacientes con BRCA2 y con BRCA1 tener una discusión de los riesgos y beneficios de proseguir con tratamiento. De discusión, y si hay otra historia familiar o genes de alto riesgo, discutir también con pacientes entre 40 y 45 años. Algo que es importante es que para pacientes que tienen BRCA1 o 2, el tratamiento es preferible proseguir con tratamiento en vez de seguir en lo que es el active surveillance o el monitoreo cercano de esos pacientes, dado que el cáncer tiende a ser más agresivo.
Algo que yo he hablado sobre todo del screening basado en el PSA, pero algo que no te es perfecto y algo que se ha encontrado es que la mayoría de las guías se enfocan primariamente en el PSA, pero bueno, estudio que demostró que incluso con PSA muy bajos puede que no se detecten algunos cánceres agresivos. Así que la biopsia se debe considerarse hallazgos en el examen físico o en imágenes que son sospechosos, particularmente en pacientes que tienen riesgo, tienen mutaciones que los ponen en riesgo. Si los estudios genéticos no muestran una mutación en la línea germinal, pero la historia familiar es importante, se debe tener una discusión acerca de la frecuencia de tamizaje. Y algo también para tener en cuenta es los pacientes de raza negra tienen una incidencia mayor de cáncer de próstata y una mayor probabilidad de diseminarse. La discusión de tamizaje, empezando a la de los 40 años, es recomendada. ¿Alguna pregunta? Doctora, nadie mandó ninguna preguntas, entonces lo que podemos hacer es ya terminar la presentación. Muchas gracias por la presentación y toda la información que, que has dado el cáncer de próstata. Entonces, ya si quieres, voy a ir al próximo slide. Otra vez, por favor, le queríamos dar gracias a nuestros patrocinadores que pueden hacer esto posible, hacer estos seminarios y hacer estas presentaciones con los expertos de cáncer de genéticas. Y al final queríamos, el próximo, quiere aprender más, conectar con nosotros, puedes ir al web facingourrisk.org o llamar al número 866-288-RISK o el mandar correo electrónico por info@facingourrisk.org y continúe comunicándose con Force para sus necesidades de apoyo e información. Si bien hay muchas mutaciones y muchos cánceres, solo hay una comunidad, la comunidad de Force, que apoya a cualquier persona que se afecta por ellos. Muchas gracias por asistir y buenas noches a todos.